Queridos televidentes, bienvenidos. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que afectan su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora les estaré acompañando aquí para explicar una noticia que tiene que ver con todos, con los hogares y con las empresas, y es el estado y la salud de la economía del país. Bienvenidos. La noticia económica esta vez tiene que ver con el DANE porque es la entidad estadística oficial que ha certificado que la economía del país ya lleva 18 meses continuos creciendo, que se ha despejado el panorama o los temores de una eventual recesión y que hay sectores como el agrícola que están impulsando ese crecimiento. ¿Y por qué nos importa esto? Es lo que le vamos a preguntar a nuestra invitada de hoy, Piedad Urdinola. Ella es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de esa misma institución. Es magíster también y doctora en demografía y estudios de población de la Universidad de California. Y además es la mujer que más sabe de estadísticas en Colombia porque viene dirigiendo el DANE hace ya más de 3 años. Bienvenida, directora del DANE, Piedad Urdinola. Gracias por atender esta entrevista con Economía y Bolsillo. No, muchas gracias a ti, Juan Armando, por la invitación. La salud de la economía del país. El DANE es ese médico que certifica cómo van los indicadores, le mide la tensión, le mide el pulso, le mide hasta la bilirrubina a la situación económica tanto de los hogares como de las empresas. 18 meses consecutivos creciendo. Es el más reciente informe sobre Producto Interno Bruto que el DANE ha dado a conocer recientemente. ¿Cuál es la principal explicación de ese crecimiento sostenido del PIB? ¿Qué es lo que está explicando esa situación, esa salud, buena salud de la economía del país? Bien, como bien lo mencionas, dimos la semana pasada la cifra de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Crecimos 2.7% tanto en la serie original como desestacionalizada. Esto es muy importante, la segunda desestacionalizada. ¿Eso qué quiere decir? Es quitarle los efectos de la estación o la temporada. Todos nos imaginamos, por ejemplo, que en diciembre pues el comercio repunta por la temporada de diciembre. Entonces, claro, comparar diciembre contra un febrero, cuando sabemos que es muerto en temas de comercio, pues no tiene mucho sentido. Por eso se desestacionaliza. Entonces, esta cifra del 2.7 desestacionalizada también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando frente a un año 2024 que fue bisiesto, un día entero más de producción y el intercambio de la Semana Santa, que pasa de marzo a abril, que se intercambia cada año y pues por eso en el primer trimestre estamos teniendo en cuenta ya esto. ¿Qué pasó este primer trimestre? Tuvimos bastante dinámico el agro, como bien lo mencionas, pero ese fue uno de los sectores dinámicos. El más dinámico ya no fue el agro en esta ocasión. El año pasado terminamos con un muy buen crecimiento del agro. En efecto, fue el que tuvo el mejor comportamiento el año pasado. El agro explicado en buena parte por la actividad cafetera. Para este trimestre, para este primer trimestre, el 25, el año pasado no. El año pasado fueron frutas, flores, otros productos agropecuarios, los pecuarios también, la ganadería, las carnes estuvieron bastante dinámicos el año pasado. Solo hasta el último trimestre del 2024 es que el café comienza a repuntar. Este primer trimestre del 2025 es el café el jalonador de la agricultura. Sobrepasa las frutas, sobrepasa otros productos, pero no es el principal motor de la economía para este primer trimestre. Pero le pregunto por la incidencia del café, porque recuerde usted que Economía y Bolsillo es un programa que tiene una audiencia muy importante en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío y por supuesto en el resto del país a través de los cableoperadores. Pero veníamos contando que el sector agrícola ha sido clave, ha sido una pieza fundamental. Estoy mirando aquí el más reciente reporte del DANE sobre el PIB después de actividades como el entretenimiento, la industria de la televisión, por ejemplo.
Sí, allí tenemos muchas actividades que están jalonando. En el entretenimiento, sobre todo, tenemos las apuestas en línea. Esto fue algo que creció a niveles muy altos, niveles del 100, 200 hasta el 300% desde la pandemia. Fue un gusto que adquirimos los colombianos y que hemos mantenido. Para este primer trimestre del año creció a 15,5 todo el rubro de entretenimiento, recreación y cultura. Y allí el jalonador siguen siendo las apuestas en línea. Pero para este primer trimestre del año, ya muy de cerca, estuvo también otra cosa, la cultura. Los grandes eventos, conciertos, se llenaron estadios a lo largo y ancho del país, y es precisamente ese tema de la cultura también como otro motor de la economía que es muy importante y que no veíamos tampoco en años pasados. Importantísimo también recalcar, el gasto de consumo final de los hogares creció. Y por primera vez vemos con un aporte mayor el consumo en recreación por encima de alimentos y bebidas no alcohólicas para este primer trimestre del 2025. Ya vamos a analizar en qué se están gastando la plata los hogares, porque también ese es un aspecto que está impulsando este crecimiento económico, pero quiero invitar a la directora a que veamos la siguiente nota sobre las estadísticas del DANE, cómo han reflejado el comportamiento y el pulso de la economía en los últimos trimestres para saber y dimensionar de qué estamos hablando. Según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, la economía colombiana, que en el primer trimestre del año 2023 había crecido 2,6% y en el 2024 0,3%, alcanzó el máximo crecimiento trimestral de los últimos 3 años con un registro de 2,7%. Entre las actividades con mayor crecimiento en el primer trimestre de este año se destacan el entretenimiento, la agricultura y el comercio. El crecimiento del sector agrícola en el primer trimestre de este año, con cifras anualizadas, arroja los siguientes resultados. Para el cultivo de café, el crecimiento ha sido de 31,3%, pesca y acuicultura con 18,2% y la silvicultura y extracción de madera registran un crecimiento anualizado en el primer trimestre de 11,4%. Como vemos, las estadísticas oficiales del DANE pues nos están indicando 6 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía del país, y la directora del DANE, Piedad Urdinola, con quien estamos analizando digamos los aspectos más importantes que están empujando el crecimiento económico de Colombia, nos estaba diciendo usted, directora, que el consumo de los hogares está explicando en buena medida ese crecimiento. ¿Están gastando más los hogares? ¿Están demandando más bienes y servicios? Sí, desde el enfoque de gasto vimos exactamente eso, un crecimiento por encima del 4% del gasto consumo final de los hogares, que además es no composicional, es decir, estamos gastando más en todo, en bienes durables, bienes semidurables, en bienes de consumo final. Entonces lo que estamos viendo es precisamente ese aumento del consumo de los hogares. Seguramente esto está asociado a los mayores ingresos que tienen los hogares, las bajas de las tasas de interés, y por eso estamos viendo esto. En primer lugar, y como te mencionaba hace un momento, recreación y cultura por primera vez es el que tiene mayor aporte, por encima del segundo, que es alimentos y bebidas no alcohólicas. 0,1 punto porcentual de más. 1,0 crece ese tema de gasto en recreación, 0,9 aporta el de alimentos y bebidas, pero esto es importante por 2 razones. No solo por lo que te mencionaba hace un momento, que la recreación y la cultura sea también un motor de crecimiento de la economía, sino porque son los países más pobres. Una de estas señales de ser muy pobres es que el grueso del consumo se va a sobrevivir a alimentos, ¿no? Haber sobrepasado esto pues nos está poniendo ya nosotros en otro estadio. ¿El aumento en el salario mínimo tiene alguna incidencia en ese mayor consumo de los hogares? Lo pregunto porque en diciembre, cuando se suele discutir el ajuste de sueldos en Colombia, pues no faltan los sectores que salen a alertar y a decir que un aumento desproporcionado del salario mínimo puede ser perjudicial. Probablemente, digamos, hay muchas cosas que están indexadas o ancladas al salario mínimo, sobre todo muchos otros ingresos laborales. Entonces, probablemente aumentar el salario mínimo jalona muchos otros ingresos laborales que están indexados por salario mínimo. Los trabajadores tienen más
plata en el bolsillo para gastar y eso tiene un efecto multiplicador en el crecimiento económico? Esto, combinado con la baja de las tasas de interés, sin duda alguna es lo que promueve el consumo de los hogares. Entonces, seguramente estamos viendo un efecto que no es de una sola causa, son muchas causas seguramente acumuladas. Una de ellas probablemente los 2 años consecutivos con subidas de ingreso de salario mínimo, el control de la inflación, sobre todo de la inflación de alimentos. También es muy importante porque esto hace que los bolsillos de todos los colombianos y las colombianas se alivien sobre un factor que necesitamos todos, comer, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, tenemos aquí varias conjunciones de elementos que seguramente nos están llevando a ese aumento de consumo en los hogares. Directora, es decir, la economía del país da las siguientes señales: un crecimiento sostenido del PIB, 6 trimestres consecutivos, con una inflación cada vez más controlada. Se está alcanzando ese equilibrio para que la economía, como llaman los economistas, pueda alcanzar, digamos, una velocidad de crucero y un crecimiento sostenido. Bueno, pues eso es lo que en realidad los macroeconomistas tendrán que hacer. Nosotros desde el DANE no hacemos ese tipo de proyecciones, pero estamos viendo muy buenos indicadores macroeconómicos, como lo mencionas, el PIB, la inflación y también la tasa de desocupación. Estamos viendo tasas de desocupación de un solo dígito, pero también que ya están llegando a niveles muy bajos en los últimos 25 años o en el último siglo. Estamos viendo que ya llegó a niveles, incluso superó a niveles de 2016, que es considerado por los expertos de mercado laboral uno de los mejores años. Ya estamos llegando al mejor año, que es el 2015. Todavía no estamos en esos niveles, pero ya casi lo alcanzamos. Bueno, viene un cambio trascendental en la metodología y en la medición, en la base, en los pilares que permiten al DANE hacer todas estas mediciones. En segunditos la invito a que hagamos una pausa para unos mensajes importantes para que nos cuente qué se viene en materia de cambio metodológico en el DANE. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos a Economía y Bolsillo. Estamos conversando con Piedad Urdinola. Ella es la directora del DANE, la entidad encargada de medirle el pulso y de establecer la salud de la economía del país. Y anunciábamos que precisamente el DANE está preparando un cambio metodológico importante. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se pretende y de qué se trata este cambio en la metodología de las mediciones que hace el DANE? Bien, ese cambio se llama cambio de año base. Esto es muy importante. Hoy en día estamos con un año base 2015. Eso ya está viejito en materia de medición estadística, ¿no? En 10 años han pasado muchas cosas. Una pandemia de por medio para empezar, y no es secreto tampoco para nadie, la pandemia nos cambió los patrones de consumo. Hace un momento hablábamos de los juegos en línea de azar, pues es que eso no existía ni era tampoco tan fácil de hacerse hace 10 años. Hoy en día tenemos teletrabajo. Eso no sucede hace 10 años. Apareció la inteligencia artificial. Pues ¿cómo íbamos a medir algo que no existía hace 10 años siquiera? Todos estos cambios, todas estas reformas, tecnologías, metodologías que también se van actualizando, pues es importante tenerlas en cuenta. Recordemos que el DANE no se inventa nada, no se inventa ninguna metodología, ningún directora dice, ¿por qué no medimos esto mejor así? Y se cambia, eso no sucede. Y por la ley 2335 del 2023 que yo también impulsé, pues el DANE tiene que acogerse a los lineamientos, buenas prácticas, normas y estándares internacionales de punta. Siempre, para que el país tenga siempre la mejor forma de medición estadística de todo, y eso incluye nuestro PIB. Entonces resulta que Naciones Unidas cambió el manual de medición del PIB, y eso sucedió el semestre pasado. Entonces el DANE tiene ahora que acogerlo e implementarlo.
El sistema de cuentas nacionales pasó, teníamos una forma de medición de cuentas nacionales que también ya lleva bastantes años, 2008, y salió uno nuevo, salió justo estos días, está reportándose. Entonces tenemos que incorporar todas estas nuevas definiciones y estándares que tenemos que estar midiendo. Por ejemplo, y esto se decía en unas discusiones que son amplias, larguísimas con todos los países del mundo. Ahora la producción estadística, los datos son un activo. Fíjese que nunca antes los habíamos tenido en cuenta así, pero ahora sí, porque nos hacen mucho más eficiente nuestro trabajo. Si usted tiene cifras de buena calidad, si usted mira así sin pensar y cree rápidamente, confía en la calidad de los datos del DANE, usted puede tomar decisiones mucho más rápido, tanto en el sector público como privado. Es decir, ese cambio metodológico, además de ser un estándar internacional establecido por Naciones Unidas, va a permitir que los colombianos y colombianas sepamos con mayor exactitud cómo está la economía del país, cómo está el desempleo, cómo está el crecimiento del PIB, cómo están las exportaciones, por ejemplo. Sí, vamos a mejorar la medición y fortalecer la medición del PIB de muchas maneras, pero esto es un proyecto país y por eso quiero hacer énfasis en esto. Si no tenemos la colaboración del sector público, privado y la academia, esto no va a ser posible. Por eso hemos tenido ya sendas reuniones con todos ellos. Por ejemplo, que los cafeteros nos pasen su información a tiempo y que nosotros podamos salir a decir cómo sucedió este trimestre, que tenemos no solamente un buen momento por los precios internacionales, sino por la productividad, porque ellos nos dan, por ejemplo, toda la información de los cafetos, de los cultivos y de la producción como tal. Pero si esto no pasara, sería imposible que nosotros pudiéramos reportarlo. Entonces es un proyecto país en el que pues hemos invitado absolutamente a toda la sociedad para que nos pase esa buena información de calidad y a tiempo, de tal manera que nosotros podamos producir de esa misma manera. Pero hay dos cosas también muy importantes que suma este cambio de año base, y es la medición de dos grandes esferas. Una, la económica ambiental. El SCAR, el Sistema de Cuentas Económicas Ambientales y Ecosistemas, de la mano del Fondo Monetario Internacional y siguiendo todos los estándares y lineamientos para la medición, lo estamos ya incorporando en el país. Esto también es un acuerdo que se firmó en el marco de la COP16 para el país, pero que hace parte también de ese cambio de año base. Vamos a poder medir también nuestros activos ecoambientales y ecosistémicos, que de nuevo son una de las grandes riquezas de un país mega biodiverso como Colombia. Que la ecología también tiene un peso importante en la economía. Claro, ya no vamos a ver más la naturaleza como una fuente primaria de la cual extraemos recursos, sino que estamos quitando y poniendo cosas. Ya también hay toda una economía alrededor de esto, la economía circular, por ejemplo, y todos los fines de ecológicos, producción que estamos viendo ya verde, que llamamos así en los negocios, en los que se devuelve también al sistema o los ecosistemas, y esto lo vamos a poder medir ya. Vamos a ir sacando mediciones lentamente, un proceso que dura 6 años en total, comenzó en agosto del año pasado y vamos a terminar entonces todo ese proceso en 6 años, cuando vamos a tener la medición del PIB como la conocemos hoy en día, pero también la medioambiental y el tercer punto, sociodemográfico también. Ya no solamente nos vamos a preocupar por medir la economía como solamente algo economicista y algo que solamente en términos de dinero, sino también lo medioambiental y el bienestar. Los economistas pues desde los 90 vienen dialogando y discutiendo todas estas aristas en las que tenemos que tener esta visión mucho más amplia de la economía, y ahora va a ser posible. Directora, la invito a que hagamos una segunda pausa, pero le voy a dejar la siguiente pregunta que les interesa a todos, tanto en el eje cafetero, por supuesto, pero a los habitantes del resto del país. El desempleo. ¿Cómo va Colombia en materia de desempleo? En segunditos aquí en Economía y Bolsillo. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.
Seguimos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con la directora del DANE, Piedad Urdinola, y habíamos dejado una pregunta en punta, una pregunta que les preocupa a más de 2 millones de hogares o más de 2 millones de personas que todavía no tienen trabajo, y es el desempleo. ¿Cómo estamos en materia de desempleo? ¿Estamos por debajo de lo que llaman los economistas un dígito o estamos en un dígito? Sí, estamos en un dígito. La tasa de desocupación alcanzó para el total nacional 9,6%. Un dígito significa menos de 10%. Menos de 10%, exactamente. ¿Eso es bueno, regular, malo? Eso es bueno. En el mundo ideal, pues las tasas de desocupación deberían ser 0%, que absolutamente todos los que querramos salir a trabajar y buscar trabajo encontremos. Ningún país del mundo ha tenido en ningún momento de la historia esa tasa de desocupación. Es un ideal. Pero pues obviamente entre más bajo, pues mucho mejor, más saludable el mercado laboral. Bueno, y lo que nos convoca nuestra región del eje cafetero, Risaralda, Caldas y Quindío, encontramos que las 3 ciudades capitales de estos departamentos están ahí sobre la raya, están en desempleos de 10%. ¿Cómo ve usted la situación de desempleo en el eje cafetero? Las 3 ciudades tienen de las menores brechas en la tasa de desocupación entre hombres y mujeres en el total nacional. ¿Está equilibrado? Está casi equilibrado, 1 o 2 punticos porcentuales de diferencia, cuando en el total nacional va entre 3 y 5 puntos, y hay ciudades como Quibdó donde eso puede tener muchísimos más puntos de diferencia. Hay unas brechas estructurales entre hombres y mujeres en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero en el mercado laboral. Y que el eje cafetero muestre estas bajísimas brechas es algo muy positivo. Entonces, por eso no podemos solo quedarnos con la tasa de desocupación, sino revisar estas otras cifras que nos están mostrando algo que es muy saludable para el mercado laboral. Ese boom del café y de otros productos agrícolas como el cacao y lo que ello conlleva en la cadena de valor de esas actividades, ¿puede estar explicando un poco por qué hay más oferta de empleo en el eje cafetero? Bien, aquí es muy importante que empecemos también a pensar en el dinamismo de las economías, y esta zona que todavía la llamamos cafetera, pero cuya naturaleza ya no es tan solo cafetera. Turismo. Claro, ahí es donde empezamos a ver precisamente que lo que más está jalonando en el mercado laboral para cualquiera de estas 3 ciudades ya no es solo la producción cafetera. Tenemos otras ramas, y en particular esa, alojamiento y servicios de comida. Por ejemplo, para el caso de Manizales fue la que más creció, tuvo una variación de 28,7% para este primer trimestre, y pues allí vemos que las actividades de restaurantes, cafeterías, el expendio de bebidas, actividades de alojamiento en estancias cortas, pues fue lo que más absorbió, lo que más generó puestos de trabajo, una contribución de 1,8 puntos porcentuales de esos más de 10, 1,8, casi un quinto lo pone este sector en el caso de la ciudad de Manizales. Tenemos también pues para el caso de Armenia, que son otras ramas, y luego la industria manufacturera. Pero en la industria está, por ejemplo, toda esa fabricación que sale de productos derivados del café. Entonces, si bien ya no lo vemos directamente como un sector agrícola, donde antes sí sucedía, era lo que más absorbía esa mano de obra, aquí ya no. Y en Pereira es la construcción. Fue la construcción la que tuvo una variación de 54% en materia de la ocupación, una contribución de 4,5 puntos porcentuales. Revisando ese tema de la construcción, discúlpeme, la interrumpo, directora, revisando ese tema de la construcción, aquí en las cifras oficiales, sobre todo el tema de obras civiles está empujando no solamente en la región cafetera, sino en el resto del país. Sí, en el total nacional son las obras civiles las que más están creciendo, pero fíjate que aquí es bien interesante lo que pasa en Pereira, es la construcción de edificios, lo que más está jalonando. Vivienda. Y luego sí, la terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. Es Piedad Urdinola, directora del Departamento Nacional de Estadísticas. Un último minuto para hacerle una pregunta con todo este panorama de estadísticas que usted a diario recibe, ese bombardeo de datos de las regiones, del total nacional, con toda esa información. En un minuto quisiera saber su concepto sobre si la economía de Colombia, la economía del país y sobre todo la economía de los hogares y de las empresas va bien. ¿Usted podría decir que la economía va bien?
Bueno, como lo mencionábamos a lo largo de esta entrevista, los indicadores macroeconómicos que producimos desde el DANE pues nos están mostrando que ya estamos entrando en una fase no solo ya de un movimiento mucho más tranquilo después de ese gran choque que fue la pandemia, esa estabilización, sino ya estamos viendo mejora en casi todos los indicadores macroeconómicos. Bueno, pues es una noticia alentadora, son cifras esperanzadoras que está registrando el Departamento Nacional de Estadísticas. Gracias a su directora Piedad Urdinola por atender esta entrevista aquí en Economía y Bolsillo. No, a ti, Juan Armando, muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a compartir todos los contenidos de Economía y Bolsillo en las plataformas y por supuesto a través de Telecafé. Muchas gracias.